En el día de hoy me gustaría hablarles acerca de una palabra que la mayoría de nosotros está familiarizado. Y esa palabra es examinar, ¿sí? Nosotros cuando estamos en el día a día, ¿sí? Y no nos sentimos bien porque tenemos alguna dolencia, ¿qué es lo primero que hacemos? Chequearnos, vamos al médico, pedimos un chequeo general y con ese chequeo general, sí, lo que hacemos es verificar que realmente estemos saludables, que nuestro cuerpo esté bien, ¿sí? Cuando empiezas a tener hijos, ¿sí? Y es el tiempo de ir al colegio o a la universidad, ¿será que tú los metes en cualquier colegio que está por ahí? No. ¿Qué hacemos? Hacemos una investigación, hacemos un research, un listado de las mejores opciones para nuestros hijos porque de eso depende su futuro, ¿sí? De su educación depende su futuro, ¿sí? También cuando queremos comprar un auto, ¿sí? ¿Será que compras el primero que se te aparece a la vista? No. ¿Qué haces? ¿Te llevas al amigo inexperto que no sabe nada de carro para que te dé apoyo moral y te acompañe? Claro que no. ¿Con quién vas? Con alguien que sea experto. Normalmente te asegura que sepa de mecánica. Y con ese don que esa persona tiene, tú puedes ir a ver el carro y comprobar si lo puedes comprar o no de acuerdo al reporte que esa persona te da. ¿Sí o no? Si tú no haces esa examinación, lo más seguro es que te lleves a casa un carro que prontamente no te va a servir y has gastado una cantidad de dinero innecesariamente, ¿sí? Resulta que Dios nos hace una invitación y la invitación es que nos examinemos a nosotros mismos, que examinemos nuestro corazón, porque así como las cosas del día a día son importantes para nosotros y no tomamos decisiones a la ligera, con relación a mi estado espiritual, yo tampoco puedo tomar las cosas a la ligera, sino que yo tengo que tomarme el tiempo para hacer un inventario espiritual, para saber cómo me encuentro, qué hay en el corazón, ¿sí? Y en ese día me gustaría hablarles acerca de una invitación que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo fue la persona que condujo a los corintios hacia Cristo. O sea, en otras palabras, Pablo era el padre espiritual de los corintios. Los condujo hacia Cristo y desarrolló un vínculo espiritual para con ellos. Pero resulta que en esa época, Corinto era gobernada por ¿qué imperio? ¿Se acuerdan? Por el imperio romano. Y esa ciudad se caracterizaba por desórdenes sexuales, por impureza sexual, se caracterizaba por un nivel de moral bastante bajo. Y Pablo estaba preocupado por el comportamiento de esta iglesia. Él ya había ido anteriormente a Corinto a visitarlos y en la segunda visita que él les hizo, les confrontó fuertemente en contra de su pecado, ¿sí? Nos vamos a 2 Corintios 13, versículo 2 y versículo 5. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Entonces, cuando él visitó a esa iglesia la segunda vez, ¿qué hizo con relación a esa iglesia? Les advirtió, ¿sí? Les sobreavisó, les exhortó, ¿para qué? Para que dejaran el pecado, ¿sí? Y si Pablo en este capítulo lo está diciendo nuevamente, ¿qué te da a entender esto? Que ellos realmente no se apartaron del pecado, que ellos continuaron con las mismas prácticas, que ellos no hicieron ningún cambio. En el versículo 20 al 21 de 2 Corintios 12, vemos, ¿sí?, cuál es el pecado que él confronta a esa iglesia. Y ese pecado no está muy lejos de nosotros o de nuestras vidas, lo que vivimos en el día a día también como iglesia. Dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción.
Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. En este versículo claramente vemos que Pablo realmente estaba preocupado, ¿o no? Él hablaba que estaba entristecido. ¿Y por qué estaba entristecido? Porque el comportamiento de ellos no reflejaba el nuevo nacimiento en ellos. Su comportamiento negaba lo que su fe había confesado, lo que su boca había confesado, ¿sí? Y estos pecados, nuevamente, ¿cuáles eran? Peleas, ¿sí? O sea que entre los mismos miembros de la iglesia, ¿qué hacían? Peleaban entre ellos, se trataban mal, se insultaban seguramente. Celos o envidias, no les gustaba cuando a alguien le iba bien en algo, porque dentro del corazón de esa persona que empezaba a sentir un ardorcito raro en el corazón. También presentaban divisiones, ¿sí? Divisiones. La raíz de la división, ¿cuál es? El egoísmo. Una persona egoísta es una persona que está dividida. ¿Por qué? Porque esa persona donde quiere que va, ¿qué quiere hacer? Su voluntad. Esa persona donde quiera que va, ¿qué beneficio busca? ¿El de los demás o el suyo propio? Esa persona busca lo suyo propio. No le interesa para nada cuál es la dirección que el Señor nos está dando. Pasamos por alto la la dirección del Señor y queremos imponer nuestra voluntad. Encontraba también maledicencias, calumnias. ¿Qué es maledicencia? Cuando tú empiezas a hablar mal acerca de una persona. ¿Sabías que Germán Murillo hizo esto, lo otro? Se fue este fin de semana para no sé qué sitio. ¿Relevante o irrelevante? Irrelevante, ¿sí? Eran personas que se la pasaba todo el tiempo calumniando, murmurando, despellejando, haciendo quedar mal a una persona con relación a otros. También se veía soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es una persona arrogante, una persona que piensa que es mayor que el resto de personas que están alrededor. ¿Sí? Es una persona soberbia es aquella que no busca el consejo de otras personas, porque piensa que su palabra, lo que él piensa, es la última decisión. Se veían desórdenes, impureza sexual, o sea, que seguramente había fornicación, había adulterio, ¿sí? Había desórdenes sexuales, placeres sensuales, inmoralidad, ¿sí? Y realmente estos son pecados característicos del mundo. Esto no debería ser la práctica de la iglesia de Dios, sobre todo de personas que en su corazón le han dicho: te necesito, sé tú el centro de mi vida, sé tú el Señor y Salvador. Estos pecados no son característicos de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y vale la pena examinar nuestro corazón a la luz de este versículo y mirar si yo también, como iglesia, estoy experimentando lo mismo. Celos, envidia, murmuraciones, chismes, y cada vez que alguien va a tu casa, lo único que escucha es hablar mal acerca de otras personas. Y esta realidad que vivía la iglesia de Corinto estaba muy, muy, muy alejada de la iglesia de los primeros tiempos, de la iglesia primitiva. ¿Cuál era la característica de la iglesia primitiva? ¿Sí? Lo que la gente veía era el amor en acción. Ellos no buscaban su beneficio propio, su beneficio personal. Ellos buscaban el beneficio de las personas que estaban alrededor. Eran capaces de cubrir las espaldas a la otra persona. Iban la milla extra con relación a la otra persona, ¿sí? Cuando muchos de ellos fueron expulsados de las sinagogas y cuando empezaron a salir del sistema y cuando eran perseguidos y confiscaban sus casas y sus bienes, ¿qué era lo que hacía la iglesia primitiva con sus propios bienes? Los vendía sus propios bienes para ayudar a aquellas personas que estaban en necesidad.
O sea que realmente había un amor que les llevaba a la compasión. Y las personas que estaban alrededor veían ese amor y querían lo mismo. Porque ese amor realmente, ¿a quién está mostrando? ¿Quién está detrás de ese amor sobrenatural? Cristo, ¿sí? Pero realmente cuando hay chisme, cuando hay contienda, cuando hay murmuraciones, cuando hay divisiones, ¿qué es lo que estoy mostrando? ¿Será que estoy mostrando a Cristo? ¿Tú te imaginas en el trabajo, sí? Se supone que vamos a la iglesia y de repente tus compañeros de trabajo empiezan a escucharte quejándote todo el tiempo, hablando mal del jefe, murmurando, haciendo las cosas incorrectamente. ¿Será que será una buena representación para Cristo? Y esa persona que no conoce a Cristo, ¿qué diría en su corazón? Si así son los cristianos, ¿para qué voy yo? Si así es la iglesia, ¿para qué Dios? O sea, prácticamente esta persona está peor que una persona que nunca ha ido a la iglesia. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, sí. Ese fue un sí contundente. Y Pablo, al ver esta reacción de la iglesia de Corinto, estaba extremadamente preocupado por ellos. Y empezó a cuestionar, ¿sí?, si realmente habían nacido de nuevo o no habían nacido de nuevo. Empezó a cuestionar si realmente tenían a Cristo o no tenían a Cristo en el corazón. Y 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, si lo leemos todos juntos, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ¿cuál es la invitación que le hace Pablo a la iglesia de Corinto? Examinaos y probaos. Y realmente él, antes de decirle esto a la iglesia, el primer examen que él tuvo que hacer fue el de su propia condición espiritual. Antes de decirlo a sus discípulos, lo que él hizo fue mirarse él mismo hacia adentro y evaluar si realmente él estaba o no estaba reprobado. Y eso lo vemos en el versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Él, ¿qué fue lo que identificó? Que él realmente tenía o no tenía a Cristo, que sí tenía a Cristo. Y ese examen es el que deberíamos de hacer todos nosotros si nos consideramos cristianos, hijos de Dios. Yo tengo que aprender a examinar no a la persona que está alrededor, porque nuestra característica o lo que más nos gusta es examinar a quién, a los demás. Juzgamos el comportamiento de los demás, pero acá Pablo no me está diciendo que examine a los demás. El llamado que él me está haciendo es que examine a quién, a mí mismo, que me examine a mí mismo. ¿Y con qué propósito tengo que examinarme? Para saber si estoy en la fe verdadera. Yo necesito saber si estoy en la fe verdadera. Yo necesito examinar cuáles son las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué vengo un domingo a la iglesia? ¿Por qué vengo temprano a hacer cursos? El de Conéctate, el de Sanidades que empieza súper temprano. ¿A qué hora empieza Sanidades normalmente? A las 8. ¿Por qué vengo? ¿Cuál es mi motivación para venir a la iglesia? ¿Cuál es mi motivación a la hora de servir? ¿Por qué sirvo? ¿Para que los demás me vean o para que no hablen de mí? ¿O porque me dijeron que tenía que servir y por pena, ¿qué dije? Sí, claro. ¿Te gustaría decir? Sí, claro. Pero por dentro, uy, me tengo que levantar a tal hora, uy, tengo que hacer tal cosa, uy, tengo que dejar mi agenda y empezar a hacer algo que realmente no quiero hacer. Entonces, ¿cuál es mi motivación al hacer cosas? Agradecimiento, realmente estoy agradecida por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Está realmente mi corazón agradecido? O mi motivación tal vez es otra, buscar la aprobación de la gente, buscar una palmadita de la gente, que bien lo has hecho, sentirme bien conmigo misma. ¿Cuál es mi motivación a la hora de hacer las cosas? Tal vez sobresalir o estar en una posición de liderazgo o mandar a otras personas. Y el único que sabe la respuesta a esa pregunta, ¿quién es? Dios, que conoce los corazones, que todavía la palabra no está en la boca y todo lo sabe.
aún antes de yo decir, Él ya sabe qué es lo que hay dentro. El único que puede responder esta pregunta soy yo y quién más, y Dios, nadie más. Nadie mejor que nosotros nos conoce, ni la persona más allegada a ti. ¿Quién es la persona más allegada a ti? Tal vez tu papá, tal vez tu mamá, tal vez vives con ellos, o tal vez tu novia, tu novio, tu mejor amigo, tu esposo. Realmente ni siquiera el esposo nos conoce verdaderamente. Porque hay veces que cuando estamos tristes o estamos mal y le preguntas, ni por ahí, ni que se entera que estamos tristes y que estamos mal, o que estamos llorando, o no, ni se enteran, ¿sí? El único que puede ver la condición de nuestro corazón definitivamente es el Señor. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice, probaos a vosotros mismos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿sí?, es que verificara a ver si lo que hace es falso o es verdadero. Hay una palabra griega que describe a la palabra probaos. Y esa palabra griega se llama dokimazo. ¿Cómo se llama? Dokimazo. ¿Sí? El propósito del dokimazo no es verificar que algo sea falso. El propósito de dokimazo es verificar la autenticidad de algo. ¿Sí? Resulta que en esa época, en el Imperio Romano, ellos tenían unas monedas antiguas, monedas romanas, que creo que está la imagen, la podemos ver, la imagen, ¿sí? Estas eran las monedas romanas. ¿Qué hacían ellos para falsificar el dinero? Ellos la parte externa la dejaban exactamente igual. ¿Qué hacían con la parte interna? La llenaban con un material diferente al original, con un material más barato, normalmente cobre. ¿Y cómo la persona podía identificar si esa moneda era falsa o verdadera? ¿Cómo creen? Dice empezándola, pero realmente habían unos comprobadores oficiales de monedas romanas. ¿Y qué hacían ellos con esa moneda? Con el cincel le hacían una hendidura. ¿Para qué hacían esa hendidura? Para saber si lo que estaba dentro era plata o cobre, ¿sí? Y realmente cuando esas monedas pasaban la prueba, se les llamaba dokimazo, ¿sí? O sea, eran auténticas. Cuando no pasaban la prueba, se les llamaba adokimazo, que significa reprobado o falso, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere que hagamos en este día, examinarnos a nosotros mismos, a ver si somos dokimazo o ¿cuál? Adokimazo. O sea, si realmente estoy aprobada o desaprobada. Y estas monedas se parecen mucho a nosotros, ¿sí? Porque yo puedo ver la cara de Milena, yo puedo ver la cara de Sara y aparentemente Sara está contenta. Pero nadie puede ver realmente lo que está en el corazón de Sara, que está pensando, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intenciones. Estamos en la iglesia y vemos las caras externas, pero ¿será que podemos ver la intención del corazón? No. ¿Quién es el único que puede examinar y darse cuenta si somos dokimazo o adokimazo? Dios, nadie más, ¿sí? Y es importantísimo, ¿sí?, examinar la condición espiritual, porque si yo no examino mi condición espiritual, la Biblia dice en Hebreos que está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y te imaginas que tú llegues a ese momento y te encuentres con la sorpresa que realmente no eras salvo o convertido o dóquimos aprobado, y que ese día tú te des cuenta que estabas reprobado. ¿Cuál es el destino eterno que nos espera en ese momento si realmente nosotros no estábamos en Cristo? El infierno. Y qué triste tener que llegar hasta ese lugar para darnos cuenta de la condición espiritual cuando el Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos y poder identificarlo ahora, ¿sí? Él hace una pregunta, Pablo, que no debería de ser un misterio para nosotros. Y la pregunta es, ¿o no os conocéis a vosotros mismos?
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, esta afirmación implica que nosotros deberíamos de conocernos a nosotros mismos y que nosotros mismos deberíamos de saber si realmente está Cristo en nuestras vidas o no está, ¿sí? Voy a decirles algunas preguntas para reflexionar en esas preguntas y poder analizar un poquito más lo que nos dice Pablo. La primera pregunta es, ¿estoy aprobado o reprobado? La siguiente es, lo que está en nuestro exterior es un reflejo fiel de lo que llevamos por dentro. Mi exterior es un reflejo fiel de mi interior. ¿Somos la misma persona en privado que en público? ¿Estamos realmente comprometidos con Dios, con su palabra, o realmente aparentamos estar comprometidos? Y el gran problema, ¿sí?, que cualquier persona que va a la iglesia puede enfrentar, ya lo decía antes, es creer que es salvo cuando realmente esa persona no lo es. Y hay estadísticas que dicen que la iglesia está llena de falsos convertidos. Y a veces pensamos que es una oración de fe la que me lleva a la salvación. Si esa oración de fe no está acompañada de un verdadero arrepentimiento, esa oración no me va a llevar a la salvación. O no están familiarizados con Señor Jesucristo, te necesito, abre la puerta de mi corazón, ¿sí? Y pensamos que por una profesión o una confesión vamos a ser salvos. O también podemos pensar que por venir a la iglesia todos los domingos soy salvos. O por asistir fielmente a las células soy salvos. O tal vez podemos pensar que por el hecho de haber sido bautizada o bautizado soy salvo. O tal vez que he recibido consejería de mi pastor frecuentemente y como recibo consejería y busco ayuda, eso me puede hacer creer que soy salva. Pero realmente ese no es el criterio de Dios para la salvación, el criterio bíblico. ¿Cuál es el criterio bíblico de Dios para la salvación? Arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento, es un cambio de corazón, es un cambio de conducta. ¿Qué quiere decir? Que si tú te vas a la estación de Wood Green, coges la Piccadilly Line y tenías que ir a Oxford Circus, pero te das cuenta que cogiste la línea negra, ¿tú qué tienes que hacer en ese mismo momento? Bajarte de ese tren y montarte en la línea correcta, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar completamente el rumbo de mi vida, es cambiar de dirección. Y cuando Juan el Bautista, ¿sí?, le iba a hablar al pueblo de Israel, ¿qué les decía a ellos? Queridos pueblo de Israel, queridos amigos, acepten al Señor con todo su corazón, repitan después de mí. Eso decía Juan el Bautista. ¿Qué decía? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el mismo Jesús se iba a hablar con la multitud, ¿qué era lo que les decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En las predicaciones de Pedro, ¿qué decía Pedro? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La clave está ¿qué? En el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, pero sobre todo un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón no depende de nosotros mismos, no nace de nosotros. Ese cambio de corazón, ¿a través de quién es posible? A través del poder del Espíritu Santo. Si Dios no está en medio de esa transformación, de nada sirve. Porque la transformación tiene que ser de adentro hacia afuera. El Señor en su palabra dice, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva, ¿sí?
¿De dónde tienen que correr esos ríos de agua viva? De mi interior. Y saltarán para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mí hay salvación, el anhelo más profundo de mi corazón, ¿cuál va a ser? El querer alcanzar a otras personas. Ese río de agua viva empieza a saltar para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que están alrededor lo tienen que notar. Si las personas que están alrededor no notan esa salvación, probablemente no he sido salva. Los sábados normalmente nos vamos a Budgrim, ¿sí? Y llevamos a la persona a través de la ley. Exponemos los 10 mandamientos. Y luego, dependiendo de la reacción o de la actitud de la persona, le compartimos el evangelio, le compartimos lo que Cristo hizo en la cruz. Pero al final le invitamos a esa persona a ir a casa para reflexionar, ¿sí? Para meditar y para decidir si realmente, ¿sí? quiere cambiar su estilo de vida, si realmente quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y el error más grande que nosotros podemos hacer en Boot Green es al final de ver que esa persona ha hecho una oración, decirle, ha sido salva. ¿Por qué no podemos decirle eso a la persona? ¿Será que yo puedo notar realmente si esa persona ha sido salva o no? No. Porque ¿quién trae esa convicción en el interior de nuestro corazón? ¿Quién da testimonio de que realmente soy salva o no? El Espíritu Santo. ¿La salvación es obra de quién? Del Espíritu Santo, no es obra mía. Yo no tengo por qué convencer a la gente. La obra la hace el Señor y Él mismo trae esa convicción profunda en el corazón. Y esa convicción profunda y esa salvación se tiene que reflejar externamente, ¿sí? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si realmente hay una conversión verdadera y genuina, ¿será que yo voy a estar repitiendo los pecados del pasado? ¿Será que voy a estar practicando lo mismo del pasado? ¿Será que cuando alguien te ve dirá, ay, tú eres la misma, no has cambiado nada? ¿Sí? Más bien lo contrario, se ha habido una conversión verdadera cuando una persona tiene rato de no verte y realmente Cristo está en ti. ¿Qué es lo primero que esa persona dice? ¿Qué te ha pasado? Estás diferente, eres una persona completamente nueva, ¿sí? Entonces, cuando realmente somos nueva criatura, eso se tiene que notar. Tito 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿sí? O sea que sus acciones están completamente desconectadas del corazón y de lo que confiesa la boca, ¿sí? Mis actitudes tienen que ser congruentes con lo que yo digo. ¿Y cuál era la característica que está aquí en Tito? Personas rebeldes, personas que no se han apartado para nada de la maldad. En otras palabras, los mismos pecados, la práctica de los mismos pecados. Segunda de Timoteo 2:19, lo leemos todos juntos nuevamente a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces, todos los que conocen al Señor, ¿cuál es la característica? Apartarse completamente de la maldad. O sea que mi declaración o mi profesión no sirve de nada si no está acompañada de verdadero arrepentimiento, de obediencia, de santidad, de deseo de hacer la voluntad de Dios. En 1 Juan 3, del 6 al 11, encontramos cuáles son las características de una persona que realmente tiene a Cristo. La característica de una persona que ha sido aprobada. Dice el 6, todo el que siga viviendo en él no pecará. ¿Quién es él? Jesús. Todo el que siga viviendo en Jesús, ¿qué pasará? No pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él.
Una cosa es practicar el pecado y una cosa muy diferente es pecar, ¿sí? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa y nosotros vamos a pecar, no a practicar el pecado. Si nosotros practicamos el pecado, quiere decir que realmente no hemos conocido al Señor. Porque ¿cuál es el deseo de una persona que realmente ha conocido al Señor? No pecar. Cuando tú haces algo malo, cuando tú haces algo que no deberías de hacer, ¿qué experimentas en tu corazón? Tristeza, dolor, Señor, ¿por qué hice esto? Señor, otra vez, no puedo con esto, ayúdame, Señor, socorro. Y te sientes triste, te sientes angustiado. ¿Y qué hace el Señor? Interviene. Pero cuando tú te mantienes practicando el pecado, ¿eso qué quiere decir? Que no hay ni pizca de tristeza, no hay ni pizca de arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 7? Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. ¿Cuándo demostramos que somos justas? Cuando hacemos lo correcto. Así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¿Qué pasa cuando alguien sigue pecando? ¿Qué es lo que está demostrando esa persona? Que pertenece al diablo. ¿Lo he dicho yo? No. ¿Quién lo dijo? El Señor, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces, a la luz de este versículo, ¿podemos identificar si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Sí. ¿Qué demuestra que soy hija de Dios o hijo del diablo? Mis acciones, ¿sí? La práctica continua del pecado. Eso es lo que demuestra. También, ¿qué otra cosa demuestra que soy hija de Dios? La rectitud. ¿Qué es la rectitud en el corazón? El deseo de hacer lo correcto, el deseo de obedecer, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, voy a repetir la última parte, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. El amor es una señal o una prueba de que realmente estoy en Cristo. Pero si yo me la vivo criticando, murmurando, chismoseando de otra persona, si me vivo en iras o en enojos, ¿será que se está manifestando el amor de Dios en mi corazón o no? Claro que no. ¿Sí? Entonces, cuando no hay arrepentimiento, no hay conversión. Por lo tanto, no hay cambios. La pregunta que me gustaría hacerte en ese día, ¿recuerdas claramente cuándo fue tu encuentro con Dios? ¿Puedes identificar con claridad tu antes y tu después? No solamente tu encuentro, porque si realmente has tenido un encuentro con Jesús, ¿qué tienen que haber? ¿Cuál es la muestra de ese encuentro? Cambios. Debe haber un antes y un después. Y esto lo vemos en la vida de muchos de los discípulos del Señor y vamos a mencionar unos cuantos ejemplos, ¿sí? Vemos la vida de Pablo. Pablo se llamaba antes como Saulo. Antes de tener ese encuentro verdadero con Cristo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos, los asesinaba. ¿Cuándo tuvo ese encuentro con Cristo? En el camino de Damasco, ¿sí? Y cuando él tuvo ese encuentro verdadero, ¿qué fue lo primero que él reconoció? Reconoció a Jesús como Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer? Él no dijo, voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Voy a hacer tal cosa. La primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y su vida fue completamente diferente. Tenemos el ejemplo de Jacobo. Jacobo era el nieto de ¿quién? De Abraham, ¿sí? El hijo de Isaac. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, su antes no fue igual que su después. Jacob significaba engañador. Él vivía engañando a la gente. Pero después del encuentro con el Señor, Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios y los hombres y vence.
Y a partir de ese momento, ¿cómo quedó la cadera de Jacob? Coja. O sea, él quedó completamente diferente. Tenemos también el ejemplo de la mujer samaritana, ¿sí? ¿Dónde fue el encuentro con Jesús de la mujer samaritana? En el pozo. ¿Cuáles eran las características de esa mujer antes de Jesús? Inmoralidad sexual, impureza sexual, era prostituta, había tenido 5 maridos, ¿sí? Y en el momento en que tuvo encuentro con el Señor, ¿qué fue lo primero que hizo? Tiró el cántaro que tenía y fue corriendo a decirle a todo el mundo que la salvación había venido a su vida. O sea, que ella recibió libertad. Si ella no hubiera recibido esa libertad, ¿será que ella saldría corriendo a alcanzar a otros? No. Se hubiera quedado ensimismada, se hubiera quedado en el mismo punto, avergonzada, pero el Señor quitó la tristeza, quitó la vergüenza, quitó la opresión y trajo libertad a su vida. También vemos el caso de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Era la prostituta. Esa prostituta, ¿dónde se encontró con Jesús? En los muros de Jericó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ella hizo? Escondió a los espías. O sea, tuvo un acto de fe. Y a partir de ese momento, ¿sí? Llegó la salvación no solamente a su vida, sino a su casa. Y si tú empiezas a ver la genealogía de Jesús, ¿qué encuentras? Que Rahab estaba en una prostituta, estaba en los ancestros de Jesús. Y eso me parece una muestra de gracia, de amor, de misericordia, de nuevas oportunidades. Cuando realmente tenemos un encuentro verdadero con Cristo, ¿qué nos da Él? Nuevas oportunidades. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vemos el caso del ciego. ¿Se acuerdan del ciego? Que le preguntaron al papá, ¿quién hizo este milagro? ¿Será que él veía antes? Los papás le dijeron, pregúntele a él que ya edad tiene. Este ciego recibió vista física, pero no solamente recibió vista física, ¿qué otra vista recibió? Espiritual. Los ojos espirituales fueron abiertos y él recibió la salvación. También tenemos el ejemplo de Mateo, el cobrador de impuestos. Antes de Cristo, ¿qué hacía él? Le robaba a la gente. Después de Cristo, cambió completamente su vida y le siguió con todo su corazón, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es mi vida, mi manera de vivir, es un claro indicador de lo que ha ocurrido en mi corazón? Repito, mi manera de vivir es un claro indicador de lo que ha ocurrido en mi corazón. Si no hay cambios, ¿eso qué quiere decir? Que no ha habido transformación en el corazón. La evidencia de nuestra conversión es el fruto, ¿sí? En la Biblia el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Está en Mateo 7, vamos a leer Mateo 7, 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que tengamos cuidado de quién? De los falsos profetas. Hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay un falso evangelio, hay una fe falsa, hay una falsa conversión. ¿Qué nos dice el Señor? Tengamos cuidado de los falsos profetas, porque ¿qué hace el falso profeta? Sigue por este camino, no te arrepientas de tus pecados, no pasa nada. ¿Y qué hace la persona? En vez de acercarse a Dios, ¿qué hace? Empieza a alejarse de Dios. Luego en el 16, puedes identificarlos por su fruto. ¿Cómo reconoces tú a un falso profeta, a un falso maestro? ¿Por qué? Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Mi comportamiento es una evidencia si en mi interior hay verdad o hay falsedad. Mi comportamiento es una evidencia si realmente Cristo está o no está en mí. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos. ¿Cuál es el fruto de un buen árbol? Frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Cómo identificas tú el fruto en una persona? Por sus acciones. ¿Cómo identifico mi fruto?
porque acá yo tengo que estar interesada en quién, en mí, por mis acciones, ¿sí? En Colombia a mí me encanta la finca, ¿sí? Y con frecuencia iba con mi papá y mis hermanos a la finca, disfrutábamos del tractor, nos montábamos en el tractor, nos montábamos en los árboles, comíamos ese fruto riquísimo que ni punto de comparación con la del supermercado. Y yo no tenía ni idea de árboles, ni idea. Y hasta el sol de hoy no tengo idea. Tú me pones una mata enfrente y me dices, ¿qué mata es esta? Ni idea. Luego me muestras otra, ¿qué mata es esta? Ni idea. Pero cuando tú estás en la finca, ¿será que puedes identificar al árbol o no? Claro que sí. Si tú ves limones en ese árbol, entonces, ¿tú qué dices? ¿Este palo de qué es? De limón. Si tú ves guayaba, ¿ese árbol de qué es? De guayaba. Por el fruto, tú identificas el árbol, ¿sí? Luego, en el versículo 21 de ese mismo capítulo, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Aquella persona que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son las personas que hacen la voluntad de mi Padre? Aquellos que obedecen. Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí. Ustedes violan la ley de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque ese grupo estaba convencido de que eran salvos. Ese grupo estaba completamente convencido que su destino eterno era el cielo. Y la desgracia más grande que nos puede ocurrir es estar convencidos de algo que no somos. En peligro, ¿qué está? Mi destino eterno. En peligro está mi destino eterno. Y estas personas iban por la puerta ancha, ¿sí? Hay otro versículo que dice, en Mateo 7:13, no lo tiene Camilo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Este grupo que pensaba que era salvo y realmente no era salvo, ¿por qué puerta estaban andando? ¿Por la ancha o por la estrecha? Estaban por la puerta ancha, ¿sí? Y a la puerta estrecha no podemos pasar con una maleta llena de pecados. Por la puerta estrecha no podemos pasar en mis términos. Lo que yo diga, lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto. Por la puerta estrecha, ¿qué tengo que hacer? Despojarme completamente de todas las maletas. Porque ¿qué pasa si por la puerta estrecha intento pasar por esa puerta? No paso. ¿Por qué? Porque esa puerta está comprimida, está estrecha. ¿Qué quiere decir? Que tengo que despojarme de qué? De todo el pecado, de mi vana manera de hacer las cosas, de mi rebeldía, de mi orgullo, de mi desobediencia, de hacer las cosas a mi manera. Entonces, las personas muestran la legitimidad o la ilegitimidad de su conversión a través de qué? Del fruto, de las acciones, ¿sí? Y el Señor a los discípulos les enseñaba muchas parábolas, ¿sí? Y entre esas estaban que los peces que estaban en la red, peces buenos y peces malos. También les enseñaba que había dos tipos de novia. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esos dos tipos de novia? La prudente y la insensata. El trigo y la cizaña. Las ovejas y las cabras. Y esos dos grupos va a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el final, hasta el día del juicio. Ahí es donde van a ser completamente separadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de una persona que verdaderamente se ha arrepentido? Lo encontramos en 2 Corintios 7:9, ¿sí? 2 Corintios 7:9. Es la misma iglesia,
Pablo les escribió una carta fuertísima a esa iglesia porque estaban en pecado sexual. Y en el 9 dice, ahora me alegro de haberla enviada. ¿Qué envió? La carta. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Qué hizo el dolor? Que se arrepintieran, y el arrepentimiento está acompañado ¿con qué? Con cambio de conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. ¿Esa tristeza viene del corazón de Dios o no viene del corazón de Dios? Claro que sí, porque esa tristeza trae un dolor profundo y trae arrepentimiento verdadero y trae cambio de conducta. El 10, por favor. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¿qué cosa? Salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, ¿cuál es la consecuencia de no tener un arrepentimiento verdadero? Muerte espiritual. Mi pregunta para ti en el día de hoy, ¿ha habido esa tristeza profunda en el corazón por el pecado? ¿Alguna vez has llorado porque no puedes dejar de pecar? ¿Alguna vez has reconocido esa bancarrota espiritual? ¿O realmente estamos llenos de justicia propia? ¿O realmente nos consideramos buenas personas? ¿Sí? Cuando yo recibí a Cristo, lo recibí a los 16 años. ¿Sí? Y yo hice la oración de fe. Señor Jesús, te necesito, abre la puerta de mi corazón, quiero caminar contigo, sé el Señor y Salvador de mi vida. Pasó el tiempo, viajé a Londres, ¿sí? Y aquí en Londres empecé a asistir a la iglesia, empecé a servir, empecé a tener discípulos. Eh, Tenía una rutina diaria, por así decirlo, ¿sí? Pero resulta que cuando celebramos las fiestas del Señor, Álvaro en los anuncios decía que prontamente estaremos celebrando las fiestas. Y la que está por venir es la fiesta de las trompetas, ¿sí? Resulta que cuando íbamos a celebrar la fiesta de la trompeta, ¿sí? ¿Saben qué va a pasar en la fiesta de las trompetas? Es cuando nuestro Señor viene por segunda vez, ¿sí? Es cuando se van a quedar los que no son salvos y se van los que sí, ¿sí? El arrebatamiento. Entonces, cada vez que venía a las fiestas de las trompetas, yo tenía un susto impresionante en el corazón. Tenía un susto, estaba intranquila, no quería que llegara ese día. Le decía al Señor, ¿será que me voy, Señor, o será que me quedo? ¿Realmente seré salva o no soy salva? ¿Sí? Y tenía esa dificultad, por así decirlo, en el corazón. Hasta que me encontré con este versículo, 2 Corintios, por eso yo amo 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Porque yo me di cuenta que yo no había experimentado la tristeza profunda por el pecado. Me di cuenta que no había un quebrantamiento, un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, si no hay tristeza por el pecado, si no hay quebrantamiento, ¿cuál es la consecuencia de eso? Muerte espiritual. Y ahí me di cuenta que realmente no era salva. ¿Qué empecé a hacer a partir de ese momento? Clamarle al Señor, Señor, yo quiero experimentar esa tristeza en el corazón a causa del pecado, trae ese arrepentimiento verdadero y genuino. Ayúdame, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Quita la justicia propia, quita el fariseísmo, quita la religiosidad. Pasó el tiempo. Y una vez estaba en casa arrodillada orándole y de repente empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me venía un pecado y me venía otro y me venía otro. Y en ese día llegó la salvación a mi vida, no antes. Entonces, repito la pregunta, ¿realmente has experimentado esa tristeza profunda por el pecado o no? Y la invitación que te hace el Señor en este día es examina tu corazón para ver si estás en la fe verdadera. No vaya a ser que el día que tengamos que presentar en el juicio de Dios nos llevemos una sorpresa horrorosa. Entonces vamos a ver cuáles son las características de una persona que tiene a Cristo. ¿Se acuerdan en 1 de Juan? Decía que una de las características es que la persona no practica el pecado. La persona no practica el pecado porque la simiente de Dios está en esa persona. ¿Cuál es otra característica
de esa persona que tiene un corazón recto, ¿sí? Que su corazón desea hacer la voluntad de Dios. Otra característica, que ama al prójimo. A esa persona tú no la vas a encontrar chismorreando, murmurando, juzgando. Y si una vez lo hace, la persona rápidamente alinea su corazón con el corazón de Dios. Otra característica de una persona que realmente tiene a Cristo es un corazón quebrantado. Nuestro pastor todo el tiempo nos dice que nadie puede venir a Cristo con un corazón duro y unos ojos secos. Repito, nadie puede venir a Cristo con un corazón duro y unos ojos secos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber quebrantamiento, que realmente tiene que haber quebrantamiento. Entonces, una persona que realmente tiene a Cristo ha experimentado un quebrantamiento verdadero en el corazón. Hay un versículo que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Quién es una persona que es pobre de espíritu? Una persona que reconoce que está en bancarrota espiritual. Una persona que reconoce que no son sus obras la que lo salva, que no es buena persona, que no es su justicia propia, que no hay nada bueno dentro de esa persona. Una persona que está en bancarrota espiritual es aquella que no tiene de dónde agarrarse, sino solamente en Cristo. Una persona que está en bancarrota espiritual llora por su pecado, porque no lo quiere, porque lo detesta, porque quiere sacarlo de su vida. Eso es lo que hace una persona que está en bancarrota espiritual. Y cuando tú lloras por tu pecado, ¿qué es lo que hace el Señor? Trae consolación. Una persona que realmente tiene a Cristo tiene hambre y sed de justicia. Y este hambre y sed de justicia solamente viene en el momento en que mi corazón ha sido quebrantado, no antes, ¿sí? Entonces, ¿realmente mi corazón ha sido quebrantado o no? Otra característica de una persona que está en Cristo es que tiene un deseo profundo por estudiar la palabra. El salmista decía, me deleito en tu ley, Señor, tu palabra es lo mejor que puedo tener. Jeremías decía que la palabra de Dios era como miel para su boca. Hay un deseo por la palabra. Una persona que realmente tiene hambre y sed del Señor se nota. En los servicios no está durmiéndose. Hay personas que están en los servicios los domingos y las ves cabeceando, o las ves así. Habrá hambre y sed. Una persona que realmente ama la palabra, ¿cómo está? Atento, alerto, hambriento. Cuando el rey Josías, que tenía, si no me falla la memoria, puedo estar equivocada, 8 años, se encontró, siendo un niño, se encontró la ley del Señor, empezó a quitar la idolatría, empezó a hacer reformas, mandó al sacerdote que leyera el libro de la ley, duraron como 5 horas y estaban presentes adultos, niños y mujeres. ¿Te imaginas tú aquí 5 horas? Muchos dirán, es mucho, mas sin embargo, ellos tenían hambre y sed, querían todo lo que venía de parte del Señor en ese momento. Una persona que tiene hambre y sed del Señor, tú no la ves en el tiempo de vigilia mirando cómo adora el que está al lado. El que está al lado con los ojos cerrados y metido en la presencia del Señor. Y el que no tiene hambre y sed de justicia, ¿cómo está? Con los ojos como... El que tiene hambre y sed de justicia en los tiempos de vigilia no se queda fuera. Y hay muchas personas que, por ejemplo, se quedan fuera. La persona que tiene hambre y sed de justicia quiere más de Dios. Quiero más, Señor, tengo hambre, sáciame, por favor. Y esa persona es saciada. Otra característica es que se congrega. Le gusta estar con otros creyentes que tienen el mismo espíritu, donde Jesús es el centro. Otra característica es que se dejan formar, confían en Cristo. ¿Y qué es dejarse formar? Es permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Cuando tu líder te dice algo, ¿cuál es tu reacción? Cuando tu líder te confronta por algo, tú saltas y tu molestia es evidente y hasta se lo dices, no estoy de acuerdo con eso, no es así. Saltas o tal vez no puedes saltar, pero por dentro estás como los toros, así. Humeando por la nariz y echando humo, y esta persona que se cree, ¿por qué me dice esto? ¿Cuál es mi actitud cuando estoy siendo confrontada? ¿Será que realmente el carácter de Cristo se está formando o no quiero ni siquiera que me digan las cosas? La persona que tiene a Cristo está unido al liderazgo que Dios ha puesto, no le critica.
no le juzga, no habla a sus espaldas, no está dividido, sino que sigue exactamente las mismas pisadas. En 2 Corintios 12:18, Pablo le pidió a Tito que fuera a visitar a la iglesia de Corinto. Cuando le pedí a Tito que lo visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Entonces, cuando realmente tenemos a Cristo, luchamos por la unidad. Luchamos por la unidad, seguimos la misma visión, seguimos el mismo espíritu. No hay un espíritu diferente, no hay un espíritu de división, no hay un espíritu de crítica ni de juicio, sino que sigue las mismas pisadas. Si Pablo pisó por allá, ¿qué hacía Tito? Seguía exactamente lo mismo, no cambiaba los planes, no cambiaba la estructura cuando llegaba a la iglesia de Corinto, sino tal cual como había recibido de su pastor, tal cual hacía. Otra característica de una persona que realmente tiene a Cristo es la obediencia. En varios versículos hemos leído que el reino de los cielos es aquel que obedece, que muchos dirán Señor, Señor, ¿sí? Pero que realmente no estaban obedeciendo. Una característica es la obediencia. Y hay una obediencia que es externa, que era la que tenían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Iban al templo todos los días. ¿Qué no hacían, mejor dicho? Obedecían, pero externamente, porque internamente no podían hacer absolutamente nada. Si el líder de Sara le dice a Sara, Sara, haz tal cosa, ella externamente pueda que diga, sí, lo voy a hacer. Pero su corazón por dentro puede estar relinchando y diciendo, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué no lo hace otra persona? ¿Por qué yo? Pero cuando hay una verdadera obediencia, lo interno es congruente con lo externo. Y el corazón va a estar siempre en querer hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. No buscar mi propia agenda, mi propio beneficio, sino que quieres tú, Señor, que yo haga. En la palabra de Dios dice que aquella persona que obedece es aquella persona que guarda los mandamientos. Perdón, aquella persona que le ama es aquella que guarda sus mandamientos. ¿Cómo demuestro yo que amo al Señor? Porque obedezco, no hay forma diferente. El lenguaje de amor de Dios, ¿cuál es? La obediencia. ¿Cómo un esposo sabe que la esposa lo ama con todo el corazón? Porque le honra, porque le respeta, porque le cuida, porque no lo insulta, porque le es fiel. Pero te imaginas que esa esposa le diga a ese esposo, te amo con todo mi corazón, y el esposo se vaya de viaje y venga antes y la encuentre con otro. ¿Será que la amas con todo el corazón? No, ¿sí? Hay un dicho que dice que más valen los hechos que 1000 palabras. Y con el Señor es lo mismo. ¿De qué sirve la palabrería si esa palabrería realmente no está conectada con mi corazón? Si yo realmente amo al Señor, eso se tiene que evidenciar en mi obediencia, en querer hacer la voluntad del Señor. Así me cueste. Porque ¿quién es el que coloca en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad? El mismo Señor. El mismo Señor es el que nos ayuda porque en nuestras fuerzas es imposible agradar a Dios. Otro punto es que la persona ama la justicia y odia el pecado. Cuando el cristiano peca, odia el hacerlo y realmente confronta su pecado y lo quita y le pide ayuda al Señor. No lo esconde, no lo tapa, no responde con orgullo, porque muchas veces podemos decir, no, yo no tengo eso, y tu líder lo está viendo, ¿y cuál es tu respuesta? No, yo no tengo eso, o lo escondes, o tu esposa te puede estar diciendo, trabaja este área, veo tal cosa, y la persona en vez de trabajar lo que hace, lo oculta. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros ocultamos el pecado, no vamos a prosperar. Necesitamos confesarlo, necesitamos quitarlo. El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no lo confieso, si no lo reconozco, ¿cómo el Señor me va a limpiar de toda maldad? Entonces, ya vimos las características de una persona aprobada. Vamos a ver cuáles son las características de una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Una persona que ha sido reprobada o adóquimos, ¿sí? Hay falsedad. Así como la moneda por dentro, cuando le hacían la hendidura, se encontraba que no era auténtica. Una persona que no tiene a Cristo, hay falsedad. Tal vez voluntaria o involuntaria, porque se acuerdan que ese grupo de personas estaba convencido que tenían a Cristo, pero realmente no lo tenían. La primera característica es una vida religiosa, ¿sí?
apariencia de estar vivos, pero por dentro, ¿cómo está esa persona? Muerta. Y todo lo que esa persona hace es externo, pero nada puede nacer internamente porque su corazón no ha sido transformado. ¿Qué hacían los fariseos? Iban al templo todos los días, oraban todos los días, ayunaban, daban sus diezmos, hacían caridad, hacían todo lo externo, pero incapaces de hacer lo interno. Y Jesús les confronta y les confrontó varias veces y fuertemente y les decía a sus discípulos que hicieran todo lo que ellos decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Quiere decir que lo que decían no era para nada congruente con lo que estaba dentro del corazón de ellos. O sea, eran hipócritas, ¿sí? Y el Señor les dice a sus discípulos que en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No se trata de las obras externas, no se trata de venir a la iglesia, no se trata de dar los diezmos, no se trata de servir, no se trata de estar en el ministerio de alabanza, no se trata de estar con los niños, no se trata de nada externo que yo pueda hacer. Se trata de lo que está interno, del cambio del corazón que solamente lo puede dar el Señor. Entonces, la palabra clave aquí es justicia. Él le decía a sus discípulos que su justicia tenía que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Y qué es justicia? Es querer agradar a Dios. Es hacer a las cosas a la manera de Dios, en los términos de Dios. Los fariseos hacían todo ¿en qué términos? ¿En los de ellos mismos o en los términos de Dios? Hacían todo en sus propios términos, a su manera. No es a nuestra manera, no es bajo nuestros términos, no es en nuestras formas, es en los términos de Dios. ¿Sí? Tenían apariencia de piedad. El versículo 5 de 2 Timoteo 13 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es piedad? Es un don que viene directamente de Dios hacia las cosas santas. Es una devoción a lo santo. Piedad es tener compasión verdadera y genuina de la otra persona. Es ver que la persona tiene una necesidad y atender a esa necesidad. Y ese deseo nace del profundo del corazón, no es porque toca. Otra característica de una persona que no tiene a Cristo, busca reconocimiento y atención para sí mismo. No busca la gloria de Dios, quiere robarle la gloria a Dios. ¿Se acuerdan del mago Simón que se acercó al Señor con las motivaciones incorrectas y quiso comprar con dinero el don de Dios? Quería que Pedro impusiera las manos sobre él para recibir ¿qué cosa? Poder de lo alto, ¿sí? Poder de Dios. Él quería comprar ese don. ¿Pero por qué quería comprar ese don? Para ser reconocido por las personas, para ser vistos, porque había vanagloria en su corazón. Otra característica es que odia la exposición y la confrontación. Ya lo habíamos visto anteriormente. Se defienden y atacan con el fin de darle fin a la confrontación. Y hasta se distancian de la persona para que no te digan nada. O sea, te odia ser corregido. Cuando deberíamos de ser agradecidos cuando nos corrigen porque otra persona puede ver lo que yo no veo. Y una de las oraciones del rey David era, Señor, examina mi corazón, mira si hay maldad, Señor. Líbrame de los errores ocultos, líbrame de los pecados ocultos. Y esa debería de ser mi oración. Y cuando mi esposo se acerca y me dice, mira, Kate, tienes que trabajar este área, en vez de relinchar y ponerme mal, ¿cuál debería ser la actitud de mi corazón? Tienes toda la razón. Dios mío, ayúdame, por favor, cuando tu líder llega y te dice, tienes que trabajar este área de tu vida, si eres una persona orgullosa, ¿qué harías? En tu corazón, ¿a dónde mandas a ese líder? A la porra. Pero si realmente tú detestas el pecado, ¿qué haces con esa corrección? Empiezas a orar, Señor, ayúdame a ver lo que yo no puedo ver. Abre los ojos, Señor, por favor. Otra característica es que no tiene testimonio. No hay un testimonio de vida. Nadie afuera reconoce que eres cristiano. Tu propia familia que no va a la iglesia dice, este cristiano, con todo lo mal que habla, con esas vulgaridades que no salen de su boca, con esa falta de compasión, con esa deshonra, ¿sí? Que ni siquiera me honra. ¿Será que ese familiar va a ir a los pies de Cristo?
con ese comportamiento? Claro que no. Entonces no hay un testimonio evidente. Y Pablo le dijo a Timoteo, y el Señor en esta mañana, en esta tarde nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dóquimos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A mí me encanta la historia de John Wesley. ¿Alguno de ustedes conoce a John Wesley? Que alce la mano, ¿quién está familiarizado con la vida de John Wesley? Vale, bueno, nosotros el Ministerio de Evangelización ha estado familiarizado porque hemos ido al museo, hemos conocido un poquito acerca de su vida, hemos visto donde él había nacido, hicimos el recorrido por la ciudad y es un hombre impresionante, ¿sí? Él fue una figura importantísima en la historia de la iglesia. Él era escritor, era teólogo, era pastor y fue el fundador del metodismo en el siglo XVIII. Él nació en Inglaterra, en Lincolnshire. Su padre se llamaba Samuel, era clérigo, y su madre se llamaba Susana. Susana hizo homeschooling con él y con sus hermanos. En total eran 18 hermanos, imagínate. Y esa mujer hacía homeschooling con ellos. Él asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. Y en Oxford se crearon algo que se llama el Holy Club o el Santo Club. Y ese Holy Club lo fundó el hermano de Wesley, Charles Wesley. Y en este club, ¿qué hacían ellos? Era caracterizado porque vivían vidas santas, leían la Biblia todos los días, oraban todos los días, hacían obra de caridad con frecuencia, ¿sí? Y eso era lo que hacía el Holy Club. Resulta que cuando él tenía 32 años, él decide viajar a América para servir como pastor a aquellas personas que habían ido a colonizar Georgia, ¿sí? Y él era el capellán del barco en el que iba. Cuando él iba en el barco, enfrentó una tormenta horrorosa. Esa tormenta fue tan horrorosa que él empezó a sentir temor y pensaba que su vida estaba en peligro. Pero él se asombró mucho porque había visto que en ese mismo barco había misioneros alemanes que en medio de la tormenta estaban calmados, estaban alegres, estaban gozosos y cantaban incluso canciones, o sea, alababan a Dios en medio de esa tormenta horrorosa donde él pensaba que iba a perder su vida. Cuando se termina la tormenta, él se acerca al líder misionero y le pregunta que por qué estaban tan gozosos, tan alegres, por qué estaban cantando. Y el líder misionero le responde con otra pregunta. Y la pregunta que le hizo fue, ¿eres tú cristiano? Y su respuesta fue, sí, yo soy cristiano. Pero luego empezó a reflexionar acerca de la respuesta y se dio cuenta que había sido una respuesta vana. O sea, que realmente en ese momento él se examinó a él mismo y se dio cuenta que Cristo no estaba en él, que había sido reprobado en ese momento. Luego van a donde estaban los colonos británicos, intentó imponer lo que hacía el Santo Club. Empezó a decirles a ellos que leyeran la Biblia todos los días, que ayunaran, que hicieran obra de caridad. Y la respuesta de ese grupo fue en desobediencia. Se rebelaron, que ellos no querían hacer eso. Él estaba frustrado, decepcionado y decidió devolverse a Inglaterra. Pero antes de devolverse a Inglaterra, habló con otro misionero alemán y ahí constató que definitivamente no tenía la fe salvadora, que definitivamente no era salvo. 3 años después, ¿sí? Él viaja a Londres, a una calle que se llama Aldergate, creo. Aldergate. Y ahí escucha la lectura del prefacio de Martín Lutero con relación a la Carta de los Romanos. Y cuando él escucha ese libro de los Romanos, él experimentó convicción de pecado. Él en ese momento, ¿sí?, recibió la salvación. Y en su diario él escribe, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. En ese entonces él
nunca imaginó que iba a ser el fundador del movimiento metodista, porque nunca estuvo ni en su corazón ni en su mente, sino que el mismo Señor le fue dirigiendo y todo fue fluyendo para él llegar a ser el padre del metodismo. Y su vida fue una vida que dejó legado hasta el día de hoy, fue una vida ejemplar. Él en su caballo recorría 400.000 kilómetros, de un extremo de Inglaterra al otro extremo, en todo tipo de condición, con lluvia, con frío, con calor, nada le frenaba a él. Él vivió para agradar al Señor. Y otro señor del Holy Club, Whitfield, ¿alguno está familiarizado con Whitfield? Bueno, él tuvo éxito en la predicación, él predicaba en la calle y su ministerio estaba creciendo impresionantemente. Le pidió a Wesley que le ayudara. Al principio fue chocante para Wesley porque decía, ¿cómo voy a evangelizar en la calle? Imagínate que te digan, vamos a Wood Green y vas a hacer la caja roja, vas a hacer tu testimonio en la caja roja o vas a hacer un mensaje ilustrado. A los que han ido a caja roja, ese primer día de la caja roja es tremendo, ¿sí? Porque es violentarse, es hablarle a otros, es conocer las reacciones en la cara de otro, es experimentar tal vez rechazo. Y él pensaba en todo eso, más sin embargo, él aceptó el desafío y empezó a predicar en las calles. A través de su vida, miles de personas se convirtieron. El avivamiento espiritual llegó a Inglaterra a través de la vida de esa persona y el lema de él era: mi parroquia, mi iglesia es el mundo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué les cuento la vida de John Wesley? Porque él, siendo pastor, ¿sí?, y estando en misiones, tuvo que hacer un examen minucioso acerca de su fe. Y te imaginas que él hubiese dicho en ese momento, no, sí, yo soy salvo, y no hubiera realmente indagado dónde estaría ahora que está muerto, aún siendo pastor. Mas, sin embargo, él hizo un examen minucioso y se dio cuenta que Cristo no estaba en él. Y a partir de ese momento empezó a buscar intensamente a Cristo. Empezó a orar por conversión verdadera. Y esa es la invitación que te hace el Señor en esta mañana: examinar conscientemente, honestamente, sinceramente, cuál es tu condición espiritual, para tomar cartas en el asunto. La salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, es obra solamente del Espíritu de Dios. Pero en nosotros, ¿qué está? El querer arrepentirnos de todo corazón. Y si no tienes ese arrepentimiento genuino y verdadero, decirle: Señor, venga ese arrepentimiento genuino y verdadero a mi vida, así como yo le lloré al Señor cuando me di cuenta que no era salva y empecé a clamarle por arrepentimiento verdadero hasta que llegó. Entonces, mi invitación es que te pongas de acuerdo hoy con el Señor. Hay unos sobres que tienen los ujieres que van a repartir, que es una promesa, más bien es una invitación. Y es una invitación a examinarte. Es el versículo de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínate y mira si estás en la fe verdadera. Y la invitación es que cuando llegues a tu casa, tú puedas responder: sí, Señor, realmente tú estás en mí. O sabes qué, Señor, no, pero necesito que estés, Señor. Socorro, auxilio, Señor. Quebranta ese corazón, saca la justicia propia, saca el orgullo, saca la altivez. O sea, ahí donde estás, ¿qué tal si te levantas y con tus propias palabras y con tu propio corazón le pides al Señor que venga ese arrepentimiento verdadero, esa tristeza que viene según el corazón de Dios? Porque no hay nada más engañoso que el corazón. Lo más engañoso que tenemos es nuestro corazón. Entonces, clamemos al Señor para que realmente podamos experimentar ese arrepentimiento verdadero. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.